¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a tener aquí un pequeño video de clase. Es con relación al reglamento de alumnos, un poquito sobre el reglamento de alumnos, sobre qué pasa cuando incumplimos el reglamento de alumnos, porque como ustedes saben, todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Entonces, en este reglamento vamos a encontrar tanto nuestros derechos como nuestras obligaciones como estudiantes del TESCO. Y como también lo saben, siempre que incumplimos alguna de nuestras obligaciones, podemos llegar a incurrir en que se nos aplique algún tipo de sanción. Voy a compartirles pantalla para ir revisando una presentación que sea un poco más didáctico. Esa presentación también se las voy a dejar agregada al grupo de Teams ustedes, para que puedan ustedes tenerlo como material, si lo requieren, y para una pequeña actividad que vamos a realizar. Muy bien. Reglamento de alumnos del TESCO, aplicación de sanciones. Y bueno, ahí como un caso curioso, cómo, cómo pasaba antes y cómo se cree que pasa el día de hoy en las escuelas, ¿no? Para reflexionar. Los alumnos tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Infringir cualquiera de esas obligaciones da motivo a que intervenga la Comisión de Honor y Justicia del TESCO. Pero, ¿qué es esa Comisión de Honor y Justicia? ¿Qué es la Comisión de Honor y Justicia del TESCO? Vamos a verlo. Esta comisión está compuesta de varios funcionarios del TESCO que son, a saber, el director general, el director de Administración y Finanzas, el director académico y el titular de la unidad jurídica. En algunos casos se invita a otro funcionario a participar con ese carácter, es decir, carácter de invitado, dependiendo del caso específico que se esté tratando. Y se sesiona en esta comisión por lo menos una vez al mes y en forma extraordinaria cuando sí se requiere. Entonces, todos esos casos que se vayan acumulando se revisan en estas sesiones para verificar si se va a sancionar y con qué se va a sancionar. Si fuera un caso grave, pues se eh, sesionaría el momento para aplicar una sanción de manera inmediata. ¿Cuál es la secuencia? ¿Qué pasa con ese expediente para sancionar a un estudiante que ha incumplido con el reglamento? Bueno, la unidad jurídica, como vemos en este primer apartado, ¿no? Aquí, perdónenme, como vemos aquí, la unidad jurídica recibe el reporte y documenta el caso. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estoy incumpliendo? Generalmente va a ser o un vigilante, o un maestro, o un prefecto, o cualquier otro trabajador del TESCO quien pueda hacer ese reporte y pueda llevar a la unidad jurídica al alumno que está incumpliendo. ¿Qué pasa después? Como dice aquí, la comisión evalúa cada caso de infracción, porque cada caso es distinto. No hay como tal un catálogo para decir, si haces esto, te sancionamos con esto. Si haces esto, otro, te sancionamos con esta otra sanción, ¿no? Se evalúa de manera independiente cada caso porque vamos a ver que la valoración tiene que ver muchas variables, ¿no? Muchas variables que tienen que ver con cómo analizar cada caso en específico. Y por último, tenemos que la comisión va a decidir la situación. En este caso, si es una sanción, va a decidir la sanción y devolver a la unidad jurídica el expediente para que sea la propia unidad jurídica la que se encargue de ejecutar esa sanción. ¿Cómo sería ejecutar esa sanción? Bueno, si se trata de, eh, de una suspensión, si se trata de una baja o si se trata de una amonestación, pues va a ser la unidad jurídica la que se encargue de solicitar al área respectiva que la lleve a cabo. ¿Qué tipo de sanciones puede imponer esta comisión? Bueno, puede imponer la amonestación,
puede imponer una suspensión, que esta suspensión pues puede ser desde un día hasta un mes tal vez de suspensión, o inclusive puede sancionarse con la baja definitiva como estudiante del TESCO. Y adicional a estas tres sería la reparación del daño en caso de que se haya incurrido en daño al patrimonio del TESCO. Es importante aclarar que no necesariamente se imponen en ese orden, ni que es condicionante haber impuesto la anterior para aplicar la más severa. Pudiera pensarse que únicamente me van a dar de baja definitiva si antes ya me suspendieron y para haberme suspendido antes ya me habían amonestado. Es decir, cuando soy reincidente y hasta ese momento se me puede imponer esa sanción, no es el caso. Depende de la gravedad de la omisión o del acto u omisión que está violentando el reglamento, que puede ser tan grave que desde la primera vez se imponga la baja definitiva. O puede ser eh, una situación tan leve que pueda haberse amonestado y que en una siguiente ocasión también se vuelva a amonestar, ¿no? La comisión puede optar desde el primer momento en imponer la sanción más severa de considerar que es grave la infracción, es lo que estábamos comentando. Puede optar por imponer la sanción más leve y por reincidencia subir el nivel de la sanción. También eso es posible, no necesariamente obligatorio para todas las sanciones, pero puede ser un punto de partida, ¿no? Si eres reincidente, bueno, tenemos que subir el nivel de la sanción porque ya sabías que estabas cometiendo una falta y la cometiste nuevamente. También tenemos la reparación del daño, que es adicional a cualquiera de las otras sanciones cuando se trata de un daño al patrimonio del TESCO. ¿Qué pasa si agredí a uno de mis compañeros, pero al agredirlo, pues también dañé el mobiliario, ¿no? La silla, la mesa, rompí un vidrio, no sé, cualquier situación que sea daño patrimonial, bueno, pues también se tiene que reparar adicional a cumplir con la sanción. Ejemplo de infracciones y sanción que se ha impuesto. Alterar el orden y provocar un probable daño a torniquetes, ya sea por pasar dos a la vez, intentar entrar por la salida, etcétera, ¿no? Si se daña ese equipo, bueno, si se violenta ese equipo y no hay un daño como tal, el estudiante acepta que realizó algo incorrecto y es la primera vez que ocurre, pues normalmente únicamente se va a amonestar. ¿Qué es una amonestación? Pues es una llamada de atención que dependiendo de la gravedad podrá estar por escrito en su expediente o podrá ser solamente de manera verbal. ¿Qué es la amonestación? Es esa llamada de atención que no causa repercusión académica, pero sí va al expediente del alumno, lo que implica que se tendrá un antecedente por si llegara a cometer otra infracción cualquiera al reglamento y deberá ser sancionado en forma más severa. Continuando con otro ejemplo de infracción al reglamento de alumnos, otro ejemplo pudiera ser si un alumno es sorprendido fumando dentro de las instalaciones o bien que prestó o le prestaron una credencial de identificación para acceder a las instalaciones o si está utilizando espacios distintos a los destinados a los deportes para jugar, o bien si se encuentra jugando baraja o cualquier otro juego de azar, porque el reglamento dice que, no, que están prohibidos. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Pues se sanciona con una suspensión. ¿Qué es la suspensión? Bueno, como su nombre lo indica, es suspenderlo en sus derechos como alumno por un tiempo determinado. Es decir, no puede asistir a clases, no puede ser evaluado por todo el tiempo que dure su sanción, que puede ser de 3 días hasta una semana. Por lo general, de ser más grave, la infracción pues pudiera llegar a ser hasta un mes. En estos casos, pues ya tiene una repercusión económica, digo, perdón, una repercusión académica. ¿Por qué? Porque seguramente no va a poder ser evaluado en el periodo de evaluación, lo que va a implicar que pueda reprobar su asignatura, ¿no?
El ejemplo de las infracciones que han sido consideradas como muy graves pudieran ser estas que tenemos como falsificación de documentos o utilizarlos a sabiendas de que son falsificados, entrar al Tesco en estado de ebriedad y causar una riña, agrediendo al personal y o a compañeros, acciones fraudulentas como utilizar un programa para que en forma remota se acceda a una computadora del Tesco. En estos casos se han sancionado con bajas definitivas los estudiantes. ¿Qué es una baja definitiva? Bueno, ya no pueden volver a formar parte del Tesco independientemente del tiempo que hayan cursado, solamente se les va a expedir un certificado parcial de lo que tengan aprobado hasta el momento y nada más. Em, Aquí una llamada de atención, ¿por qué? Porque seguramente va a pasar o les ha pasado que les ofrezcan liberarles el servicio social, liberarles el inglés, liberarles alguna situación de este tipo académica por un pago, ¿no? Esos siempre son fraudes, nunca es algo real. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Pues simplemente falsifican documentos haciendo creer que está liberado el trámite, pero como no existe una constancia, no existe un antecedente dentro del Tesco, pues al final pues, se va a descubrir esta falsificación y se les va a sancionar a ustedes porque son los estudiantes que están presentando los documentos a sabiendas de que son falsificados, ¿no? Aparte de haber perdido su dinero. Entonces, no caigan en esas situaciones, por favor. Desafortunadamente, se da mucho. ¿Qué es la baja definitiva? Bueno, el alumno es dado de baja y no puede reinscribirse ni en esa ni en ninguna otra carrera de las que ofrezca el Tesco nunca más. ¿Sí? ¿Qué toma en cuenta la comisión para emitir una sanción? Bueno, primero, la gravedad de la falta. Segundo, el aprovechamiento escolar del alumno. Tercero, la actitud y disciplina del alumno. Cuarto, si es reincidente. Como les digo, es un traje a la medida de cada estudiante. No puede ser considerado de manera genérica como cómo se va a sancionar a alguien que comete tal acto, ¿no? ¿Por qué? Porque primero se tiene que ver qué tan grave es lo que ocurrió, pero también no es lo mismo que sea un estudiante de 10, un estudiante que va muy bien académicamente, a que sea un estudiante que seguramente no va a terminar la carrera porque ya lleva muchas materias en recurso o en especial y se está agotando su vida académica. Entonces, es diferente cómo se va a tomar en cuenta para sancionar. De igual manera, la actitud y disciplina del alumno es importantísimo, ¿no? ¿Qué pasa si el alumno entiende que lo que hizo estuvo mal o si lo que ocurrió fue un error, ¿no? Eh, y si, y si efectivamente tiene una trayectoria de ser un alumno disciplinado, pues va a contarse diferente, ¿no? Y por último, también, como dice aquí, si es reincidente. Un alumno reincidente generalmente, ¿qué nos indica? Bueno, que a pesar de haber sido sancionado, no entendió el punto de cumplir debidamente con el reglamento, porque de incumplirlo, pues va a caer en una sanción. Y si es reincidente, es que ya había sido sancionado y va a sancionarse, pues de una manera más severa generalmente. ¿El alumno puede impugnar la resolución donde se le sanciona? Sí. El reglamento marca que cuando el alumno al recibir su sanción considera que no se valoraron debidamente todos los elementos, puede solicitar se revise, perdónenme, puede solicitar se revise para, en su caso, modificar, ratificar o dejarla sin efectos. En este caso, se debe contar con elementos reales que permitan considerar injusta la sanción. ¿Qué quiere decir? No puede ser que si me están sancionando, yo simplemente diga, no estoy de acuerdo con la sanción, no quiero que me sancionen porque no es justo, ¿no? Yo tengo que tener elementos reales de que la manera en la que se evaluó no fue la correcta. Muy bien. Hasta aquí dejaríamos este video.
vamos a asignar una actividad relativa al mismo y seguramente en una semana más estará la fecha de vencimiento. En unos minutos más la asignamos. Que tengan una excelente semana.